Como habíamos avisado el miércoles, en la mañana de hoy estaremos retomando nuestra serie en la primera carta de Pablo a los Corintios, que habíamos dejado en suspenso desde hace unas semanas atrás. Así que yo les ruego, por favor, que me acompañen en sus Biblias a la primera carta de Pablo, al capítulo 7, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Y les recuerdo, mis amados hermanos, lo que dijimos al inicio de esta serie. No es mi intención ir por cada pasaje, por cada porción de la carta a los Corintios y exponerla detallada y exhaustivamente, sino más bien extraer de esta carta los grandes temas, las grandes enseñanzas que contiene. En el capítulo 7, en el versículo 1, nosotros vemos que la iglesia de Corinto había enviado una carta al apóstol Pablo planteando algunas interrogantes sobre la vida cristiana. Y parece que la primera de esas interrogantes era acerca del matrimonio. Dice en el versículo 1: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Noten, Pablo está respondiendo aquí la inquietud por escrita de ellos. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Nosotros no sabemos con exactitud qué fue lo que los corintios le preguntaron a Pablo en su carta. Pero recuerden que leer las cartas del Nuevo Testamento es como estar al lado de una persona que está hablando por teléfono. ¿Les ha pasado eso? Que alguna vez han estado al lado de una persona que está hablando por teléfono. Nosotros no sabemos qué es lo que la persona que está del otro lado de la línea está diciendo, pero podemos suponerlo, podemos inferirlo por lo que la persona que está a nuestro lado está respondiendo. Bueno, pues por lo que Pablo dice aquí, parece que algunos miembros de esta iglesia estaban reaccionando a la depravación moral que caracterizaba a la ciudad de Corinto, al punto que algunos habían llegado a comenzar a ver el sexo como algo impuro. En un mensaje anterior, nosotros habíamos dicho que Corinto era famosa en esa época por su rampante inmoralidad. Y es probable que algunos de estos creyentes se estuvieran preguntando: ¿acaso no sería mejor que los hombres se abstengan de tocar mujer? De hecho, es probable que esa frase que aparece en el versículo 1 sea una cita textual de algo que los corintios se habían dicho en su carta, porque Pablo hace eso más adelante en el capítulo 8. Toma una porción de la carta y la responde. Así que aparentemente estos creyentes en Corinto se estaban preguntando: en medio de tanta inmoralidad, ¿acaso no sería mejor que los hombres se abstengan de tocar mujer? ¿Que los solteros se queden sin casar y los casados practiquen el celibato o incluso se divorcien de sus esposas? Para aquellos que no saben lo que es una persona célibe, es aquella que por decisión propia se abstiene por completo de las relaciones sexuales. ¿Deberían los cristianos practicar la abstinencia en medio de una sociedad tan corrompida? Ahora, me llama la atención la manera tan sabia, por supuesto inspirado por el Espíritu de Dios, que Pablo responde esa pregunta. Pablo les responde a los corintios que si una persona decide, soltera obviamente, abrazar una vida célibe y decide quedarse sin casar, está en su derecho de hacerlo. Está en su derecho de hacerlo. Eso no es pecado. Hermanos, si una persona decide quedarse sin casar voluntariamente, esa persona no está haciendo nada malo en sí mismo. Ahora, de inmediato Pablo introduce una advertencia, versículo 2: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Promover el celibato parece algo muy santo, pero la realidad es que puede terminar promoviendo una mayor inmoralidad. Mis amados hermanos, exigirle a un hombre o a una mujer, exigírselo, que se quede sin casar para servir a Dios o por cualquier razón, cuando esa persona no tiene el don de quedarse así, es colocarlo en una posición sumamente arriesgada. Versículo 7:
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. El celibato, dice Pablo, es un don que no todo el mundo tiene. Versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Y vamos a ver más adelante por qué el apóstol Pablo parece estar aquí promoviendo la soltería. Pero sigue diciendo en el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Noten, hermanos, el balance de Pablo en este texto. Repito, si una persona decide quedarse soltera, está en su derecho de hacerlo. Los solteros no son ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios. No olviden, mis hermanos, que el apóstol Pablo era soltero y tuvo una vida sumamente plena. Tuvo una vida sumamente fructífera para la gloria de Dios. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque lamentablemente aún en las iglesias cristianas algunos parecen pensar que el matrimonio es una especie de graduación. El matrimonio. De manera que si una persona llega a cierta edad y todavía no se ha casado, es como si tuviera una mancha en su currículum. Lamentablemente aún dentro de la iglesia hay personas que piensan así, le meten una presión, sobre todo a las solteras. Mija, ¿cuándo es que te vas a casar? Bueno, ¿y qué tú quieres? Que pongan anuncio en el periódico. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Hermanos, dejen esa presión, eso no es correcto. Eso no es correcto. La soltería en sí misma no es algo vergonzoso. No es una mancha en el currículum de nadie. Aunque yo debo hacer la salvedad, sobre todo, y me refiero aquí a los hombres mayormente, yo quiero hacer la salvedad de que es posible de que algunos permanezcan solteros por falta de diligencia o incluso por una razón completamente egoísta. Eso es posible. Pero la soltería en sí misma no debe ser motivo de vergüenza para nadie. Ahora, al mismo tiempo, Pablo reconoce que no todos tienen las mismas necesidades, no todos tienen el mismo don de Dios, y por eso exhorta a los solteros en general a casarse. ¿Y qué de los que ya están casados? ¿Pueden ellos dentro del matrimonio practicar el celibato? Bueno, eso es lo que Pablo pasa a responder a partir del versículo 3. Y lo primero que el apóstol Pablo establece claramente en este pasaje es que los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. Los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. El celibato no es una opción para una persona casada. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Yo sé, mis amados hermanos, que este es un pasaje que no suena muy romántico, pero qué realista es. Lo que Pablo está diciendo aquí es que tanto el hombre como la mujer deben estar siempre dispuestos a cumplir el deber conyugal. Es decir, en palabras más claras, deben estar sexualmente disponibles para sus cónyuges, aún en aquellos momentos cuando no tienen deseos de hacerlo. Y la razón que Pablo da es muy poderosa. Desde el momento en que nos casamos, dejamos de tener derechos sobre nuestros cuerpos. Amados hermanos, voy a repetir eso otra vez. Desde el mismo momento en que tú dijiste en el altar, sí, acepto, tú dejaste de tener derecho sobre tu cuerpo. Versículo 4, la mujer no tiene potestad, no tiene autoridad, no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. En la esfera normal de la vida, tu cuerpo te pertenece, es tu cuerpo. Ahora, hermanos, en la esfera del matrimonio, tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge. Y quiero notar, quiero subrayar que en este pasaje el apóstol Pablo no le da más derecho al hombre que a la mujer. Pablo no le da más derecho al hombre que a la mujer.
Miren, yo sé que hay personas que piensan que la Biblia promueve la represión sexual, que la Biblia contiene tabúes. Bueno, eso lo contienen versiones distorsionadas del cristianismo, pero no el cristianismo bíblico. No el cristianismo bíblico. La Biblia es muy clara. La Biblia es muy detallada con respecto a esto. Hay un libro entero de la Biblia, Cantar de los Cantares, dedicado al amor conyugal. No, la Biblia no trata este tema como un tabú. Y la Biblia dice claramente que en este asunto los hombres no tienen más derecho sobre la mujer. Ninguno de los dos deben negarle al otro lo que por derecho le pertenece. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro, no lo hagan, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, pero volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, Pablo dice que la abstinencia sexual en el matrimonio es una posibilidad, pero primero debe ser por mutuo acuerdo. O sea, no puede ser la decisión de una sola parte de la pareja, debe ser por mutuo acuerdo. En segundo lugar, debe ser por un propósito específico. Pablo dice aquí, para ocuparos sosegadamente en la oración. Es decir, si alguno de los dos quiere tener un tiempo intenso de oración sin ninguna cosa que le llame su atención, y por poco tiempo, dice Pablo, para que no se expongan a tentaciones innecesarias. Por supuesto, se sobreentiende por otros pasajes de las Escrituras, dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir. Se sobreentiende que tanto el hombre como la mujer deben ser sensibles al estado en que se encuentra el otro. Hay momentos en que por amor a nuestro cónyuge debemos ser pacientes, esperar una ocasión más propicia, pero mis amados hermanos, sigue siendo un mandamiento que ninguno de los dos cónyuges tiene derecho a negarse al otro. La abstinencia es una concesión. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, hablando de la abstinencia. Dice Pablo, no por mandamiento. O sea, el mandamiento es que no se nieguen. Lo otro es una concesión. Lo otro es una concesión. Así que la primera enseñanza de este pasaje es que los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. La segunda es que los casados deben preservar sus matrimonios. Los casados deben preservar sus matrimonios. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliense con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. En estos primeros dos versículos, Pablo evidentemente se está refiriendo a parejas donde ambos son cristianos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque a partir del versículo 12, como vamos a ver en un momento, Pablo se refiere a parejas mixtas y dice, eso es otro caso, donde hay un cristiano y uno que no lo es. O sea que en los versículos 10 al 11, Pablo está hablando a parejas cristianas. ¿Y cuál es la enseñanza de Pablo a las parejas cristianas? Que por mandato expreso del Señor Jesucristo, ninguno de los dos tiene derecho a dar por terminada la relación matrimonial. Por eso es que Pablo dice, mando no yo, sino el Señor. En otras palabras, esto es algo que Cristo enseñó directamente durante su ministerio terrenal. Vamos a Mateo capítulo 19. Evangelio de Mateo, capítulo 19. Y hermanos, si hay una enseñanza que es importantísima en una época como esta en la que nos ha tocado vivir, es esta enseñanza de Cristo acerca del divorcio. El divorcio está a la orden del día. Cuando mi hija mayor se iba a casar, mi esposa fue con ella a contratar al individuo que iba a filmar el video de la boda. Y el trato era el siguiente: me dan la mitad del dinero ahora y la otra mitad antes del matrimonio. Y yo hago el trabajo. Y mi esposa le preguntó por qué tenía que ser de esa manera. Dijo, bueno, por una razón muy sencilla. Me ha pasado ya que una pareja que se va a casar me contrata para hacer el video, me pagan la mitad adelante, se casan, a los 3 meses se divorcian, yo todavía no he terminado de editar el video y ya no me lo quieren pagar. Fíjense eso, antes de que él termine de editar el video de la boda, ya están divorciados. Dicen, nadie me lo quiere pagar. Entonces él dice, páguenme ahora la mitad y la otra mitad antes de casarse, no después. Esa es la época, hermanos, en la que estamos viviendo.
Ahora, en la época del Señor Jesucristo pasaba algo muy similar. Pasaba algo muy similar. Había una escuela rabínica, es decir, una escuela de enseñanza que decía que un hombre podía divorciarse de su mujer casi por cualquier cosa. O sea, por ejemplo, si un hombre iba por la calle y encontraba una mujer más bonita que la suya, ya la suya pasaba a ser indecente y podía divorciarse de ella y casarse con otra. Si le quemaba el pan, si la suegra se metía demasiado, cualquier cosa. Y es en el contexto de esa cultura de divorcio que un grupo de personas se acerca al Señor y le pregunta en el versículo 3. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar o divorciarse de su mujer por cualquier causa? Fíjense la pregunta. ¿Es legítimo que un hombre se divorcie por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, y aquí está la trampa del texto: ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjense, Moisés no mandó eso, Moisés lo permitió. Dios, a través de Moisés, dio un permiso, no un mandamiento acerca del divorcio. Dice en el versículo 8, Él les dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué es lo que el Señor está enseñando aquí? Bueno, básicamente que la unión matrimonial no puede ser disuelta por el hombre. Esa es la enseñanza. La unión matrimonial no puede ser disuelta por el hombre. ¿Saben por qué? Porque no es el hombre que la produce. No es el hombre el que la produce. ¿Qué dice en el versículo 6? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Quién es el que hace que a través del vínculo del matrimonio un hombre y una mujer vengan a ser una sola carne? Dios lo hace. Dios lo hace. Y miren, mis hermanos, no importa si los contrayentes son cristianos o no, Dios es el autor del matrimonio. Y por lo tanto, un hombre y una mujer que se unen el uno al otro por medio del vínculo matrimonial, no pueden disolver ese vínculo de ninguna manera. Es por eso que el Señor dice que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios siguen casados. A los ojos de Dios siguen casados. Ningún juez terrenal puede disolver lo que Dios ha unido. Hermano, yo voy a repetir eso otra vez. Ningún juez terrenal puede disolver lo que Dios ha unido, excepto, dice el Señor, si la causa del divorcio es fornicación. Es decir, excepto si es por causa de adulterio. El adulterio es un pecado que atenta contra la esencia misma del matrimonio. Y es por eso que Dios le ha dado al cónyuge inocente la potestad de divorciarse si así lo desea. Ahora, fíjense, yo no estoy diciendo que el cónyuge inocente tiene que divorciarse. Lo que estoy diciendo es que la Biblia, Dios en la palabra de Dios, le da permiso al cónyuge inocente en caso de que la persona afectada decida dar ese paso. Y es a esa enseñanza de Cristo que Pablo hace referencia en 1 Corintios 7. Por ahí se dice: mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Por supuesto, Pablo no está tratando en 1 Corintios 7 el divorcio por adulterio, porque ese no es su tema. O sea, Pablo no está hablando de ese tema. Recuerden, hermanos, que él está respondiendo a las inquietudes de los corintios en la carta que le enviaron.
¿Es correcto que ahora yo que estoy casado decida divorciarme de mi esposa para vivir una vida más santa y más entregada al Señor? Pablo dice no, no, eso no sería más santo. Eso sería violentar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No está permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Ahora bien, si a pesar de la clara enseñanza de Cristo al respecto, el cristiano decide separarse, y es probable, algunos comentaristas entienden que es probable que en la iglesia de Corinto ya habían hermanos que habían hecho eso, habían dado ese paso. O sea, cuando ya ellos le preguntaron a Pablo, probablemente ya habían tomado esa decisión. Pablo dice, bueno, si a pesar de lo que Cristo enseñó, un cristiano decide separarse de su cónyuge cristiano, que se quede sin casar, o que se reconcilie con su esposa o su esposo, porque Dios no ha puesto su sello de aprobación en ese divorcio. Dios no ha puesto su sello de aprobación. Esas dos personas siguen casadas. ¿Y qué de los que están casados con cónyuges inconversos? Ese es el tema de los versículos 12 y 13 de 1 Corintios 7. Y a los demás yo digo, no el Señor. De paso, Pablo no está diciendo, esto que yo voy a decir ahora es una opinión personal, esto no es inspirado. No. Lo que Pablo está diciendo es que el Señor Jesucristo no trató con ese caso directamente. Eso no fue algo de lo que Cristo habló. Y ahora Pablo está trayendo una nueva revelación. Pero Pablo estaba consciente de su inspiración divina. O sea, que nadie vaya a pensar, no hay que hacerle caso a eso porque eso lo dice Pablo. No, eso lo dice Pablo en la palabra de Dios, y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y habiendo aclarado eso, Pablo dice, a los demás, es decir, aquellos que tienen matrimonios mixtos, cristianos casados con no cristianos, digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, dice Pablo, no la abandone. Aparentemente, algunos en la iglesia de Corinto pensaban que tener esa clase de intimidad que una persona tiene en el matrimonio con su cónyuge, tener esa clase de intimidad con una persona inconversa, de alguna manera podía manchar su pureza delante de Dios. O sea, Pablo, ¿cómo es posible que yo voy a seguir atada a este hombre incrédulo, a esta mujer incrédula? No me mancha eso mi santidad delante de Dios, no mancha eso mi pureza, dada la relación tan cercana que tiene un hombre con una mujer en el matrimonio. Pablo le responde, no, es al revés. Es al revés, versículo 14. El marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pastor, ¿y qué significa eso? Bueno, significa sencillamente que el hecho de que haya un cristiano en el hogar lo santifica. O sea, en vez de que eso haga impuro al cristiano, más bien la presencia de ese cristiano en ese hogar lo santifica. No en el sentido de que el cónyuge inconverso o los hijos automáticamente van a ser salvos por causa del creyente, no. La palabra santificar significa separar. La idea es que la bendición del Señor está sobre esa casa por causa de que hay un hijo suyo ahí. O sea, mi hermano, mi hermana, si tú estás casado o casada con un inconverso, la bendición de Dios está sobre tu casa. Porque tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Aparte de que Dios puede usar al cristiano en esa relación como instrumento de salvación para el cónyuge incrédulo. Versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Ven claramente que el cónyuge inconverso no se salva automáticamente por tener una esposa cristiana, porque Pablo está diciendo, tal vez Dios te use como un instrumento para que tu esposo sea salvo, lo que quiere decir que no lo es. O sea, mi amigo inconverso, si tú estás aquí en esta mañana y tú estás casado con un creyente, no pienses que por eso tú tienes visa. O sea, tú no tienes visa para el cielo.
Tú tienes que convertirte. La salvación es algo muy personal. Eso es una transacción que tú tienes que hacer tú delante de Dios. La salvación de tu esposa, la salvación de tu esposo no te salva a ti. Tú tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, cristiano, cristiana, Dios puede usarte a ti como instrumento de salvación para tu marido o para tu esposa. Ahora, ¿qué pasa si es el incrédulo el que no quiere seguir viviendo con el cristiano? Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, si es el incrédulo el que pone el divorcio, Pablo le dice aquí, cristiano, cristiana, acepta el divorcio. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, es decir, a la ligazón del matrimonio en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Un creyente no debe propiciar el divorcio por el hecho de que su cónyuge sea inconverso. Pero si ese inconverso es el que ya no desea vivir con el creyente por causa de su fe, entonces el creyente no tiene más opción que aceptarle el divorcio. Y Pablo dice, a paz nos llamó Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios no quiere que innecesariamente tú vivas en un campo de batalla en tu casa. Tu esposo no quiere vivir contigo, tu esposo quiere divorciarse de ti, acéptale el divorcio. A paz nos llamó Dios. Y óyeme bien, si eso pasa, tú estás en libertad de casarte otra vez, porque el divorcio rompe por completo el vínculo matrimonial. Así que la Biblia solo da dos causas para el divorcio, dos y solo dos: divorcio por causa de adulterio o divorcio por causa de deserción de parte del cónyuge incrédulo. No hay más opción, no hay más opción. De manera que hemos visto dos enseñanzas que se derivan de este texto. En primer lugar, los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. En segundo lugar, deben preservar su matrimonio salvo condiciones excepcionales. Pero Pablo nos enseña también en este pasaje, en tercer lugar, que para algunas personas, bajo ciertas circunstancias, la soltería puede ser una mejor opción que el matrimonio. Voy a repetir eso otra vez. Pablo también nos enseña en este pasaje que para ciertas personas, bajo ciertas condiciones, la soltería puede ser una mejor opción que el matrimonio. Versículo 25. En cuanto a las vírgenes, es decir, las solteras que todavía no se habían casado, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien haya alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Pastor, ¿qué es lo que Pablo está enseñando aquí? Bueno, la frase clave de este texto se encuentra en el versículo 26. A causa de la necesidad que apremia. Literalmente, a causa de la crisis actual, o como lo traducen otras versiones, a causa de la calamidad que se nos viene encima. Nosotros no sabemos con exactitud cuál es la problemática de la que Pablo está hablando en este texto. Pero es muy probable, y algunos buenos comentaristas opinan así, que Pablo se esté refiriendo en ese pasaje a la persecución que estos cristianos ya estaban experimentando por causa de su fe y que se agravaría terriblemente unos años más tarde. Unos 10 años después de que Pablo enviara esta carta, se desató la persecución de Nerón. Fue la primera persecución estatal de Roma contra los cristianos. Y hermanos, fue una persecución horrible. Muchos cristianos fueron crucificados en esa época. Otros fueron vestidos de pieles de animales y echados a perros salvajes, cuyo apetito era despertado por el olor de las fieras.
de las pieles, perdón. Otros fueron rociados con brea y prendidos en fuego mientras colgaban en postes para iluminar los jardines de Nerón. O sea, no estamos hablando aquí, cuando Pablo habla de la crisis, no es del paquetazo que él está hablando. O sea, él está hablando de una verdadera calamidad. Y esto sin mencionar algunas de las barbaridades. O sea, yo no estoy mencionando todas las barbaridades que se cometieron en aquellos días contra los cristianos. En esa circunstancia tan inusual, la soltería tiene muchas ventajas. En esa circunstancia tan inusual, como dice John MacArthur, la persecución es ya de por sí bastante difícil para un soltero, pero los problemas y el dolor se multiplican para el que está casado. Sin embargo, habiendo aclarado a qué se refiere Pablo cuando dice por causa de esta crisis, sin embargo, aún en esa circunstancia, Pablo insiste que ese era un asunto que cada cual debía decidir según los dictados de su conciencia. Versículo 28. Más también si te casas no pecas. O sea, Pablo está diciendo, mira, por esa calamidad que se nos viene encima, tú debes considerar si lo mejor es que te cases. Ahora, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Miren, mis hermanos, el matrimonio es una bendición de Dios. Y por si acaso, para que nadie diga, oye, parece que al pastor le ha ido mal, por lo que yo voy a decir ahora. No, a mí me ha ido muy bien en mi matrimonio, gracias al Señor, por la gracia del Señor. O sea, lo que yo voy a decir ahora no es porque me ha ido mal, pero mis hermanos solteros, el matrimonio no es una panacea que resuelve todos los problemas. El matrimonio trae problemas. O sea, el matrimonio trae consigo problemas, no resuelve todos los problemas. Porque hay personas que piensan, mira, el día que yo me case, como que ya se graduó, como decíamos al principio. No. Pablo dice, el matrimonio tiene sus aflicciones en este mundo caído. Vendrán enfermedades, malas noches, preocupaciones que antes no teníamos, separaciones temporales que nos afligirán, y eso sin contar con la probabilidad de sufrir la pérdida del cónyuge. Eso es una realidad, hermanos, del matrimonio. Yo me acuerdo cuando Gloria y yo estábamos recién casados, yo con 22 años de edad, Gloria con 21, nos fuimos a Puerto Plata a levantar una iglesia. Ahora yo pienso de verdad que con 22 años se necesitaba un poco más de madurez. Y hermano, yo no salía de una. Eso era gastritis, todo el tiempo. Era una tremenda presión. ¿Y quién tenía que cargar con eso? Gloria, con 21 años y embarazada de Ailín. El matrimonio tiene sus aflicciones. No es la panacea que cura todos los males. Y eso sin contar con el hecho de que yo solo, soltero, tengo que luchar con mis pecados. Ahora tengo que luchar con mis pecados que afectan a otro y luchar con los pecados del otro. Eso es parte integral de estar casados. Miren, mis hermanos, la única relación que nunca será motivo de dolor para nosotros y que nunca terminará es la que tenemos con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la única relación que no será motivo de dolor, nunca. Pero la relación matrimonial, por buena que sea, traerá consigo aflicciones. Y solo seguirá vigente mientras dure esta vida. Como veíamos en nuestra clase esta mañana de escatología. Y eso nos lleva de la mano a nuestra cuarta enseñanza en este pasaje. Hemos visto, los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. Los casados deben preservar sus matrimonios bajo ciertas circunstancias, por alguna razón específica. Puede ser que para algunos la soltería sea una mejor opción que el matrimonio. En cuarto lugar, los casados y los solteros debemos mantener en orden nuestras prioridades. Estemos casados o solteros, debemos mantener en orden nuestras prioridades. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto.
Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Otra vez, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Bueno, mis hermanos, es obvio que Pablo no puede estar anulando todo lo que él dijo al principio acerca del deber que tenemos de cuidar nuestros matrimonios. Pero sí nos está enseñando, escuchen con atención, Pablo nos está enseñando aquí que la temporalidad de este mundo presente, en contraste con el mundo venidero, debe moderar todo cuanto hagamos en nuestra vida aquí y ahora. Para decirlo más claramente, el hecho de estar casados y de tener que cuidar de nuestras esposas y de nuestros hijos, de ninguna manera debe ser un obstáculo para nuestro servicio al Señor y para nuestro servicio en su reino. Una cosa no debe ser un obstáculo para la otra. Y yo sé, mis hermanos, que ese balance es difícil de lograr. Pero ¿saben qué? Es mejor vivir en esa tensión y tener que estar haciendo constantemente ajustes aquí o allá, porque uno tiende a los extremos. Es mejor vivir en esa tensión. Es mejor tener que estar haciendo ajustes constantemente que ser arrastrados a uno de los dos extremos del péndulo. A través de la historia de la iglesia no han faltado creyentes que han descuidado por completo a sus familias por un celo desproporcionado por la obra del Señor. Nunca han faltado cristianos así. Pero ¿saben qué? Tampoco han faltado creyentes que se han anulado casi por completo en su servicio a Cristo, en su servicio en el reino de Cristo, por una atadura desproporcionada a su esposa y a sus hijos. Hermanos, estos creyentes no tienen la menor disposición de salir de su zona de seguridad, de su zona de confort. No tienen la intención de involucrarse en ningún servicio que implique un sacrificio de su parte. Pero mis hermanos, una cosa no es necesaria para hacer la otra. Lo que Pablo nos está diciendo aquí no es que dejemos de amar a nuestras esposas, no es que dejemos de disfrutar de las cosas legítimas de este mundo. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué, hermanos? Para que las disfrutemos. No, Pablo no está prohibiendo aquí que nosotros disfrutemos de las cosas que Dios ha hecho y que son perfectamente disfrutables. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nosotros debemos poner en orden nuestras prioridades. Debemos poner en orden nuestras prioridades. Alguien dijo muy sabiamente, y yo sé que esta frase suena medio tricky, pero escuchen con atención. Alguien dijo muy sabiamente que el verdadero reto del cristiano no está en separar lo que debe amar de lo que no debe amar. Ese no es el reto. Separar de lo que yo debo amar de lo que yo no debo amar. Dice, no, el reto está en darle prioridad a cosas que debemos amar sobre otras cosas que también debemos amar. ¿Se entendió? El reto no está en decir voy a amar esto y no voy a amar esto. No, el reto está en saber darle prioridad a cosas que debemos amar y ponerlas por encima de otras cosas que también debemos amar. Déjenme darles un ejemplo. El Señor dice en Mateo capítulo 6 versículo 33 que los cristianos deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas: ropa, vestido, alimento, todo.
El Señor no nos está prohibiendo aquí que amemos otras cosas, pero sí nos está diciendo que el amor que tenemos por esas cosas debe estar subordinado al amor que le tenemos a Él y a su reino. ¿Ven la idea? Aplicando esto al matrimonio, nosotros sabemos que la Biblia nos manda a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Pero de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí, jamás podemos permitir que el amor a nuestras esposas esté por encima de nuestro amor a Dios y nuestro amor por su reino. El peligro entonces, oigan bien maridos, escúchenme, el peligro no es que amemos demasiado a nuestras esposas. Miren, si el mandato de la Biblia es que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, esposos, escúchenme algo aquí. Aquí no hay un solo esposo que ame demasiado a su esposa, porque el estándar es el amor de Cristo por su iglesia. No, el peligro no es que amemos demasiado a nuestras esposas. El peligro es que amemos menos a Dios. Ese es el peligro. Como bien señala este autor que yo acabo de citar, no existe ningún tope límite en cuanto a lo mucho que estamos llamados a amar a nuestras esposas. No existe un tope límite en cuanto a eso, en cuanto a lo mucho que debemos amar a nuestras esposas. Pero siempre estamos llamados a amar más a Dios y a ponerle a Él primero. Y eso no solo se aplica a los casados, eso se aplica también a los solteros. Versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congojas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahí está la tensión de la que yo hablaba hace un momento. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella o la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Solteros, escuchen lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros los casados tenemos que saber manejar esa tensión entre tener que cuidar de nuestros matrimonios sin descuidar al mismo tiempo nuestra devoción a Dios y nuestra utilidad en el reino. Pero ustedes no tienen ese problema. Ustedes no tienen ese problema. ¿Saben lo que eso significa? Eso significa que si tú eres de los que piensas que cuando encuentres esposo o cuando encuentres esposa, entonces por fin tranquilamente vas a poder dedicarte a servirle al Señor, estás completamente equivocado. Estás completamente equivocado. La perspectiva bíblica es que el soltero debe sacarle ventaja a su soltería. Debe sacarle ventaja, entregándose por entero al servicio de su Salvador. Querido hermano soltero, querida hermana soltera, haz un buen uso de tu soltería para la gloria de Dios. Llenarte de descontento y de amargura porque no te has casado aún, o dedicar todo tu tiempo y tus energías a las cosas de tu pequeño reino, es un desperdicio. Estás desperdiciando tu vida. Cuando mi esposo y yo nos casamos, pedimos que se cantara en nuestra boda un himno que se titula Solo una vida. Y había una frase de ese himno que dice: solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará, solo un momento para hacer su voluntad, solo una vida. Mis amados hermanos solteros, casados, nosotros solo tenemos una vida. Una vida que debemos vivir para la gloria de nuestro Salvador. Y hay una última enseñanza que voy a ver muy brevemente, no se preocupen, terminaremos a tiempo. Y es que nuestra verdadera identidad no la determinan nuestras circunstancias externas, sino nuestra relación con el Señor Jesucristo.
Nuestra verdadera identidad no la determinan nuestras circunstancias externas, sino nuestra relación con el Señor. Versículo 17, dice Pablo: pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, es decir, siendo judío de raza, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, es decir, no judío, gentil, como se llamaban en aquella época, no se circuncide. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos del Señor. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Muy sencillo. En el tiempo del apóstol Pablo, los judíos eran menospreciados por los gentiles. Al mismo tiempo, los judíos veían a los gentiles como personas inmundas. De la misma manera, un gran segmento de la población era esclava. Y los amos usaban a estos esclavos como si fueran herramientas, no como si fueran personas. Y ahora Pablo le dice a los judíos, a los gentiles, a los esclavos, que todas esas cosas que marcan la diferencia en el mundo no son las que determinan nuestra verdadera identidad. Esas categorías que usa el mundo no sirven en la iglesia. No sirven en la iglesia. Eso no quiere decir que nosotros seamos indiferentes a nuestras circunstancias externas. No, Pablo le dice a los esclavos en el versículo 21: tú tienes la oportunidad de hacerte libre, libérate. Y a los que ya eran hombres libres les dice en el versículo 23: no se hagan esclavos de nadie voluntariamente. Ustedes fueron comprados por precio. La libertad es preferible a la esclavitud. Sin embargo, nuestra realidad celestial, por la relación que tenemos con Cristo, es inmensamente superior a nuestra realidad terrenal. Versículo 22 otra vez. Pablo dice: el que en el Señor fue llamado siendo libre, ¿fue llamado por quién? Por Dios, a tener comunión con Dios, a ser salvo por la sangre de Cristo. El que fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. En otras palabras, debido a nuestra relación con Cristo, tanto los esclavos como los hombres libres, somos libres y somos esclavos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque somos libres en Cristo y esclavos de Cristo. ¿Qué es entonces lo que nos define? La relación que tenemos con Cristo. Por lo tanto, si bien es legítimo desear estar en una mejor circunstancia que la que tenemos ahora, sea cual sea, mis hermanos, no tenemos que codiciar lo que no tenemos, ni desesperarnos por nuestra condición actual. Querido hermano, querida hermana, ya con esto concluyo. Si eres cristiano, deja de definirte a ti mismo según las categorías del mundo, porque lo que nos define en realidad no lo determina si estamos casados, si estamos solteros, si somos viudos o divorciados, si somos ricos, si somos pobres, si somos blancos, si somos negros, si somos bonitos, si somos feos, si somos flacos, si somos gordos. Eso no es lo que nos define. Lo que realmente nos define es: somos cristianos. Somos cristianos. Es la relación que tenemos con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien nos compró por el precio de su sangre, como dice Pablo en el versículo 23. ¿Para qué? Para que seamos suyos y de nadie más. Suyos y de nadie más. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo es mayormente glorificado cuando en una iglesia, ricos, pobres, casados, solteros, jóvenes, viejos, niños, blancos, negros, educados, no educados, cuando todos juntos mostramos ante el mundo que todos tenemos en común al mismo Salvador, el mismo destino, el mismo tesoro. Eso es lo que nos define.
Así que, hermano, deja de seguir llamándote soltero, soltera, viuda, divorciado, casado, feo, flaco, bonito, gordo. Tú eres cristiano. Oh, que el Señor nos conceda vivir a la altura de lo que somos, como posesión exclusiva de Cristo, independientemente de las circunstancias en que nos encontremos. Y si tú estás aquí en esta mañana sin haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados, mi amigo, yo te invito a que clames a Él ahí donde estás sentado. Clámale a Él, pídele que tenga misericordia de ti. Y yo te aseguro por la palabra de Dios que misericordia te será otorgada, porque dice la Biblia: yo no desecharé al corazón contrito y humillado. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y tú también tendrás a Cristo como tesoro. Tú también serás adoptado en la familia de la fe. Tú también podrás decir: yo soy cristiano, y eso es lo que me define.